Entonces de su secretario estuve durante 4 años, fui delegado del gobierno en Ginebra ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, puesto que recuerdo pues también con mucho cariño, porque tuvimos que realizar una labor muy difícil allí. Y allí un día, estando en Ginebra, me llaman por teléfono y me dicen que tienes que venir a Madrid. Yo me fui a Madrid, cuando fui a ver al almirante Carrero, que era el que me llamaba. Llegué allí y claro, con sobresalto, yo no sabía a qué iba allí. Vi que salía de su despacho un almirante que fue Pita da Veiga, que ha muerto también recientemente, y le dije, mi almirante, ¿qué es lo que salió? Y entonces entré yo. Entro, me dice a Carrero, ¿sabe usted que hay crisis? Yo me quedé y dije, no, pues no tengo idea, almirante, no tengo idea. Pues sí, hay crisis y usted va a ser el próximo ministro de la vivienda. Y dije, bueno, no me diga usted porque yo no estoy preparado para realizarlo. Usted está preparado porque en Sevilla he hecho una obra en relación con la vivienda que no lo había hecho nadie, de manera que usted es, desde dentro de 3 días, ministro de la vivienda. No se puede decir que no, entonces, ¿no? No dije que no, primero porque aquello estaba tal. Después, yo estuve hasta que murió Carrero. Bueno, murió de un modo muy especial. Sí, sí, murió. ¿Cómo fue eso? Porque usted era ministro cuando Carrero fue asesinado. Sí. No, ¿cómo que fue ministro? Claro, yo ese día estaba citado con él. En su despacho, porque teníamos... Fue un 20 de noviembre también. 20 de noviembre. Bueno, digo yo, pues durante unos días antes estaba concertada una entrevista mía con el almirante, acompañado de una representación del Ayuntamiento de Sevilla. Íbamos a pedirle al almirante que apoyara uno de los grandes proyectos, del cual yo me hice solicitud desde el primer día, que fue el canal de Sevilla-Bonanza. Entonces estábamos citados para las 9 menos cuarto en su despacho. O sea, que era la primera cita de la agenda de ese día. Sí, entonces claro. Porque él salió de misa de 8, el 20 de noviembre, el 73 fue, ¿no? El 73. En el 73. Entonces claro, pues subo yo a su despacho y cuando iba subiendo la escalera veo que había ahí un movimiento extraño de personas, de amigos, de correligionarios, de que eran también ministros. Claro. Y digo, oye, estoy viendo que tenéis una cara de duelo. Me dice, no es para menos, es que acaban de asesinar al presidente del gobierno. Wow. Yo me quedé asombrado, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Pues sí, pues eso. Entonces ahí vino todo y yo estuve en la guardia de Carrero hasta el final y después, días después, en enero, pues me nombraron ministro secretario general del movimiento, no con mi conformidad, porque yo no quería ni quise nunca ser ministro secretario del movimiento, pero una vez que ya Franco se enteró, Franco fue el que indicó que debía ser yo el ministro secretario general del movimiento. Porque ese era un ministerio ideológico, ¿no? Era como de máxima confianza. Sí, era... Hombre, era como la persona de las esencias del sistema, exacto, era de máxima confianza de Franco. Máxima confianza. O sea, que usted se había ganado en estos años la confianza de Franco, con el que tendría muchos más contactos que aquel primero de la Cancillería, ¿no? Sí, tuve mucho más contacto, estando en Ciudad Real, acompañé un viaje suyo verdaderamente espléndido a Puerto Llano, por ejemplo. ¿Y cómo era Franco? Porque Franco usted es de los pocos que ha tenido ocasión de conocerle más de Franco era un tipo extraordinario, excepcional. Dicen que era un tipo duro, y de duro no tenía nada. Hombre, tenía la reciedumbre de un militar, porque Franco fundamentalmente no fue un político, fue un militar. Y militar con todas las características de los militares, sobrio, parco en palabras, certero en sus juicios y sobre todo con un amor a España verdaderamente extraordinario. Franco tiene una labor militar extraordinaria en África, lo hacen, era el general más joven de Europa y un bigotito, parecía que no era nada, pero amigo,
tenía después una fuerza de atracción personal cuando tú hablabas con él, que no cabe la menor duda de que tenía muchísima importancia. O sea, ¿cómo era Franco? Pues Franco era, primero, militar, después acreditó unas dotes de político verdaderamente extraordinarias, porque él hizo los 40 años de Franco, fueron 40 años de Franco donde dicen, hay que quitar ahora mismo los nombres de las calles, y ¿por qué no quita usted también pues los pantanos que hizo, las universidades que levantó? Porque para eso también hay que hacerlo, ¿no? Si usted quita los letreros, quita usted las figuras, las estatuas y tal, ¿por qué no quita usted eso? ¿Por qué no quita usted los pantanos, las grandes obras hidráulicas que no se había conocido en España jamás? O sea, él fue un impulsor de la grandeza de España, de una España de alpargatas que yo viví, a una España que cambió totalmente su visión, que terminaron mucho los rencores, que nosotros predicábamos la unidad entre los hombres y las tierras de España, que no, por lo menos yo en mi parcela, jamás condené nada, sino que tenía una política de afirmaciones y de creaciones de cosas que podían ser de beneficio de todos. Pero ahora usted ha dicho antes que tiene la madurez y la distancia del tiempo, ahora ya no está implicado en la historia, ahora ve la historia con distancia. Su juicio del régimen, de Franco, del franquismo, ¿es solo de éxitos o también hay zonas oscuras? Es decir, la falta de democracia o de libertad de expresión, eso no lo juzga usted con distanciamiento, con negatividad. ¿Sí? Con distancia. Le escucho. Yo digo que el periodo del año 39 al año 56 fue el periodo más brillante que ha tenido la historia de España. Eso lo del 39 al 56. Sí. Pero eran tiempos duros. Muy tiempo. En el régimen hubo situaciones verdaderamente excepcionales, positivas, y algunas que no lo fueron, porque toda obra de un hombre no puede ser perfecta, tiene que tener también sus defectos. Y el régimen pues lo tuvo. Primero porque no desarrolló como debió el sistema corporativo de representación. Yo fui uno de los que impulsó el tema de las asociaciones como paso previo a una apertura democrática del régimen, cosa que después no me siguieron porque lo que quisieron es destruirlo todo. De manera que mi visión sobre aquel tiempo fue una visión positiva. Primero, porque Franco empezó a indultar y a producir amnistía casi a los 6 años de haber ganado la guerra. Claro, una guerra que ahora tendríamos necesariamente que analizar, porque se inició, quién tuvo la razón, quién no la tuvo. Hombre, lo que ocurrió fue que el jefe de la oposición española, que era Calvo Sotelo, murió asesinado por el propio gobierno. Y claro, eso encendió el ánimo de los que estaban en contra para surgir el movimiento. Pero el golpe ya estaba preparado. ¿Quién? El golpe no se preparó después del asesinato de Calvo Sotelo. Ya había movimientos militares organizados. No. ¿No? Los movimientos Hombre, militares... el asesinato de Calvo Sotelo fue a unos días del 13. Claro. El 13, pero claro, ya... Pero el golpe estaba preparado. Bueno, sí, el golpe estaba preparado porque había una serie de situaciones en España que eran totalmente intolerables, porque había quemas de conventos, asesinatos todos los días, y esa relación de situaciones verdaderamente anómalas que eran contrarias a la esencia de España, porque se hablaba viva Rusia, viva el proletariado de Rusia y muera España. Esos eran los gritos que daban los que estaban prácticamente en contra. Entonces, la cruzada nacional, yo nunca la califiqué de cruzada, estuve siempre en la moderación, fue en definitiva la respuesta a una intentona del Partido Comunista, concretamente ruso, de hacer a España una colonia de Moscú. Si Franco no hubiera existido, España hubiera caído en manos del marxismo. Eso está ya reconocido por historiadores italianos, historiadores franceses, historiadores ingleses,
que yo me he leído, de hecho, pues en fin, una enormidad. Un tema muy interesante. ¿Quiere que hagamos una pausa para que se tome usted un vasito de agua? Sí, que me traigan.